Bueno, pues parece que el mercado continúa bastante contento por ahora y lo curioso es que mucha gente está intentando pues explicar un poquito por qué está pasando esto, pero en la realidad, ya sabéis, no hay una sola única explicación, ¿vale? No es por una sola noticia, digamos, no es solo por Irán, no es solo porque la economía esté yendo bien o algo, no es porque los reportes de ganancias de las grandes empresas estén sorprendiendo. Es una combinación de posicionamiento, técnicos, sentimiento, geopolítica y, bueno, pues rotación sectorial, aparte de, obviamente, nuestros marcadores de liquidez que han estado funcionando bastante bien. Y cuando todas esas piezas se alinean al mismo tiempo, pues ves movimientos como el que hemos visto, ¿vale? Violentos, rápidos, históricos y bastante difíciles de perseguir. Porque esto no ha sido un rebote normal para nada, ¿vale? O sea, estamos hablando de uno de los rallies más rápidos, si no el que más, que hayamos visto nunca, yo creo, ¿vale? O sea, el mercado pasó de estar sobrevendido a estar sobrecomprado en tiempo récord. Y además lo hizo con un volumen relativamente bajo. Pero aquí también en el tema del volumen hay un error que comete mucha gente, ¿vale? Porque ve un volumen bajo y dice que este rally no puede ser real. Pero no siempre funciona así, ¿vale? Yo creo que a veces el mercado sube con bajo volumen precisamente porque no hay vendedores. O sea, no es que haya una batalla entre compradores y vendedores, es que de repente los vendedores han desaparecido. Los fondos estaban infraponderados en bolsa. Muchos inversores estaban cubiertos. Muchos estaban posicionados para más caída. El miedo geopolítico era altísimo por Irán, por Estados Unidos, por el estrecho de Hormuz, por el petróleo, por el riesgo de escalada. Y cuando el mercado empezó a ver una posible pausa, una posible negociación, una posible salida diplomática, entonces el sentimiento como que cambió de golpe. Y ahí es donde empezó el gran squeeze. Porque el ratio put-calls estaba por encima de 1. Es decir, había más puts que calls. Había demasiada gente cubierta, demasiada gente, digamos, apostando por caídas, demasiado dinero esperando otro tramo bajista. Y cuando el precio empezó a subir, pues muchos tuvieron que cerrar puts, otros tuvieron que, digamos, recomprar, otros tuvieron que volver al mercado para no quedarse atrás y, bueno, pues los fondos que estaban infraponderados entraron en modo pánico comprador. Y eso explica gran parte de que el mercado pueda subir tanto con relativamente poco volumen, ¿vale? Vamos, que el tema es, no necesitas un volumen gigantesco si no hay vendedores suficientes al otro lado. Y otro factor clave que hay que añadir a todo esto es la rotación. Durante la fase de miedo, pues muchos inversores se habían refugiado en energía, en staples, sectores defensivos, y después el dinero empezó a rotar violentamente hacia tecnología. Y cuando tecnología sube, pues sube en general el mercado entero, ¿vale? Porque digamos que las grandes tecnológicas pesan muchísimo en los índices. Por ejemplo, si suben semiconductores o si suben los Mag 7, si suben los nombres ligados a inteligencia artificial, automáticamente el S&P 500 y el Nasdaq reciben un empuje enorme. Y es lo que hemos visto. Y además adelantamos aquí que algunas acciones están muy interesantes y que seguramente si viéramos un rally sería sobre todo en hardware en relación con la inteligencia artificial. Y enhorabuena porque prácticamente los semiconductores han volado. Así que enhorabuena por ver nuestro contenido e intentar entender todo lo que explicamos aquí. Y que seguiremos, ¿vale? Pero ahora la gran pregunta es, ¿qué hacemos después de un rally como este que hemos tenido, ¿vale? Porque, a ver, una cosa es entender por qué el mercado ha subido y otra muy diferente es comprar tarde, el máximos, cuando todo el mundo pues vuelve a estar un poquito eufórico. Y aquí es donde hay que tener muchísimo cuidado, porque sí, digamos que este rally puede tener algo más de recorrido, nadie lo sabe, ¿vale? Pero, o sea, no estoy diciendo que mañana ya tenga que caer todo, pero la relación riesgo-recompensa ya no es la misma de hace unas semanas. La oportunidad estaba cuando el mercado estaba en pánico, cuando la gente tenía miedo, cuando Meta, Google, Amazon y muchas tecnológicas estaban siendo vendidas, cuando los fondos estaban infraponderados, cuando había más puts que calls, cuando nadie quería tocar riesgo. Ahí es donde había que tener valor. Ahora la situación es un poco diferente, ¿vale? O sea, ahora estamos viendo pues un poco otra vez señales de sobrecalentamiento. O sea, el mercado ha pasado de miedo extremo a euforia en muy poco tiempo, lo cual normalmente no suele ser el mejor momento para comprar índices en máximos históricos. De hecho, en mi opinión, no sé, es que no sé si hay demasiado upside en comprar el S&P 500 o el Nasdaq justo
aquí, después de un movimiento tan vertical como el que hemos tenido, ¿vale? Puede seguir subiendo, sí, pero no es una entrada limpia. No es una entrada con miedo, no es una entrada con descuento, es una entrada con FOMO. Y el FOMO es una de las formas más rápidas de tomar malas decisiones en el mercado, ¿vale? Y creo que mucha gente lo ha hecho en alguna ocasión. Así que, bueno, pues hay varios riesgos que vigilar ahora mismo, ¿vale? El primero es el posicionamiento. Antes el mercado, pues digamos, estaba demasiado bajista. Ahora puede estar pasando un poco lo contrario. Hemos pasado de put calls muy elevado a un call puts demasiado cargado hacia calls. Es decir, de repente todo el mundo ha pasado de cubrirse a querer participar en la subida. Y cuando todo el mundo se coloca en el mismo lado del barco, entonces, bueno, pues el mercado normalmente trae esa limpieza. No necesariamente un crash, no necesariamente un mercado bajista, sí o sí, pero sí un pullback, ¿vale? Algún tipo de corrección, una pausa al menos. Algo que enfríe el sentimiento y expulse a los compradores impulsivos. Luego, el segundo riesgo son los semiconductores. O sea, chips, ¿vale? Estos han sido los grandes líderes de rally, como adelantamos, lo cual tiene sentido porque la inteligencia artificial sigue siendo, pues, digamos, la narrativa dominante del mercado. Sin chips no hay inteligencia artificial. Sin chips no hay centro de datos. Sin chips no hay modelos avanzados. Sin chips no hay infraestructura digital. Algo se me ha caído. Pero que la narrativa sea real no significa que el precio no importe. Y ahora mismo los semiconductores están extremadamente extendidos. Si miramos, por ejemplo, la relación del SOX frente al S&P 500, estamos en niveles de sobrecalentamiento bastante altos. Y cada vez que los chips se han estirado demasiado frente al mercado, tarde o temprano hemos visto algún tipo de corrección, rotación o pausa. Y esta vez puede que no sea diferente. Veremos a ver, ¿vale? Nvidia, Broadcom, AMD, ARM, SOX, SOXL. Todo este espacio ha tenido un movimiento brutal. Lo hemos aprovechado, nos alegramos muchísimo. Dijimos sobre ARM hace unas semanas, ha sido tremendo, pero cuanto más vertical es la subida, más peligroso es el que la persiga tarde. Y esto es importante porque no puedes comprar semiconductores después de una subida enorme y esperar tener el mismo retorno que alguien que compró cuando estaba un 20 o un 30% abajo, ¿vale? Ya sabéis, no funciona así. Si alguien compró SOXL por debajo de 10, tú no puedes entrar a 128 y esperar replicar esa rentabilidad, ¿vale? O sea, digamos que matemáticamente no tiene sentido. De hecho, cuanto más tarde llegas a una fase eufórica, más se deteriora la simetría. El upside, ¿vale? La subida puede seguir existiendo, sí, pero el downside crece bastante. Por eso, si quieres exposición a chips, en mi opinión, lo inteligente no es perseguir, es esperar pullbacks, esperar niveles. Esperar que, bueno, pues el mercado te vuelva a dar una entrada decente. Y nada de esto es asesoría financiera, obviamente, porque no tengo ninguna bola de cristal, pero es simplemente, ¿sabes? Opiniones personales, que pueden estar totalmente equivocadas y mañana esto se haga un 5X sin ningún tipo de pullback, ¿vale? Pero mira, una cosa es que el ciclo de inteligencia artificial siga vivo y otra cosa muy distinta es comprar el activo más caliente del mercado justo cuando todo el mundo está mirando al mismo sitio. Luego, el tercer riesgo continúa siendo el petróleo, ¿vale? O sea, este aún es un punto clave, lo llevamos comentando. Mira, yo no creo que la guerra por sí sola sea necesariamente bajista para la bolsa. De momento no, ¿vale? De hecho, muchas veces los mercados absorben conflictos geopolíticos más rápidos de lo que la gente espera. Y el problema no es solo la guerra, el problema es cuánto tiempo se mantiene alto el petróleo, por ejemplo. Si el Brent sigue cerca de $90, si el estrecho de Hormuz sigue bloqueado, si los seguros marítimos suben, si las rutas se encarecen, si los barcos se retrasan, si la energía se mantiene cara durante más tiempo, entonces el problema deja de ser algo geopolítico, se convierte, ya sabéis, en un problema macro, porque petróleo alto significa más inflación, más presión sobre gasolina. Hoy fui a rellenar el coche, madre mía, una bastada, en serio, una bastada. ¿Y qué pasa? Pues eso, más presión para nosotros, los consumidores, más presión sobre márgenes empresariales. Y eso nos acerca a una palabra que el mercado odia, que es estanflación. Inflación alta con crecimiento débil. Precios subiendo, pero economía enfriándose. Y en ese entorno la Fed ya sabéis que queda totalmente atrapada. Se recorta tipos,
puede alimentar más inflación. Si no recorta, puede acelerar el deterioro económico, y cuanto más tiempo se mantenga alto el petróleo, más probable es que el mercado empiece a descontar ese escenario. Aunque está por ver, porque bueno, sabemos que Kevin Walsh quiere traer recortes sí o sí, de todos modos, ¿vale? Ahora mismo sí, sabemos que Kevin Walsh está muy cerca de ser presidente de la Reserva Federal, y si eso ocurre, pues sabemos que el mercado probablemente vaya a testear a esta nueva Fed. E históricamente, cuando llega un nuevo presidente de la Reserva Federal, no siempre hay tranquilidad. Muchas veces, digamos que el mercado necesita comprobar cuál es el nuevo marco. ¿Va a ser más dovish? ¿Va a ser más hawkish? ¿Va a tolerar dolor en los mercados? ¿Va a priorizar inflación? ¿Va a cambiar la forma de entender el balance? Bueno, creo que eso ya lo hemos respondido en un vídeo recientemente. Y también va a cambiar además el modo en el que va a medir la inflación. Y por eso pues el mercado aún puede ponerse un poquito más nervioso, porque representa una posible ruptura con parte del marco anterior que teníamos y del que estábamos acostumbrados. Entonces, si llega con ideas radicales, si quiere revisar cómo piensa la Fed sobre inflación, si quiere cambiar la relación entre la Fed, los mercados y el sistema bancario, entonces el mercado no le va a dar confianza gratis, ¿vale? Le va a poner a prueba, lo cual puede traer también volatilidad en esos tiempos. Y encima, comenzando el verano, que la gente pierde un poquito más el interés, y en año de midterms, en los que históricamente siempre hemos visto muchísima volatilidad. Entonces, juntando todas las piezas, tenemos un mercado que ha subido de manera histórica, pero también un mercado el cual empieza a mostrar un poquito de exceso. O sea, exceso de optimismo, exceso de calls, exceso en semiconductores, riesgo de petróleo alto, riesgo de inflación, riesgo de Fed y reportes importantes aún por delante. Porque, vale, sí, todavía quedan resultados bastante claves y vamos a tener, sobre todo el miércoles, unos resultados muy claves que son el mismo día en el que habla Jerome Powell por última vez, siempre y cuando pues se ha confirmado Kevin Walsh. Y vamos, que en los próximos días Amazon, Microsoft, Meta, Apple, Alphabet y otros nombres importantes van a reportar. Y aquí no solo importa si va a tener expectativas, lo importante va a ser qué dicen sobre CAPEX. Porque si las Mag 7 siguen aumentando gasto en inteligencia artificial, centros de datos, infraestructura, eso puede marcar la siguiente rotación del mercado. Y aquí entramos en la parte más importante, ¿dónde puede estar la próxima oportunidad? Porque, bueno, pues digamos que el mensaje no es vende todo, ¿vale? O sea, el mensaje no es el mercado se va a hundir. El mensaje es no persigas lo que ya se haya disparado demasiado, ¿vale? Busca donde puede rotar el dinero después. Y para mí, oye, pues, quién sabe, quizás software, porque el mercado ha premiado muchísimo hardware, chips, semiconductores, infraestructura física de inteligencia artificial. Tiene sentido porque es una primera fase del ciclo de inteligencia artificial. Lo primero que se construye es la infraestructura. Primero compras chips, primero construyes centros de datos, primero expandes capacidad, primero aumentas CAPEX, pero después, ¿qué lleva? La segunda fase. La fase en la que el mercado empieza a preguntarse quién monetiza todo esto. Y para mí, y puedo estar equivocado, software, ¿vale? Puede volver a entrar en el juego. No estoy diciendo que todo el software vaya a subir, ¿vale? Porque no todo vale. Pero en ciberseguridad, plataformas empresariales, nombres como ServiceNow y otras compañías de calidad pueden tener oportunidades si el dinero empieza a rotar desde chips hacia empresas que también se benefician de la inteligencia artificial, pero no han participado igual en el rally. Luego, el segundo bolsillo es la red eléctrica, lo cual me parece que es uno de los temas más importantes para los próximos años. Y por eso ya hace meses comentamos algunos de estos proyectos, o empresas más bien, en energía. Y, oye, pues uno de mis favoritos, o dos de mis favoritos, como Bloom Energy y Vernova, pumba, vale, volando. Eso sí, a ver ahora qué pasa con uno de ellos, porque ya veis cómo se ha vestido Jamie Cramer. Pero venga, sabemos que la inteligencia artificial no solo necesita chips, necesita electricidad. Muchísima electricidad, ¿vale? Los centros de datos consumen cantidades enormes de energía. Y si los gobiernos empiezan a tratar la red eléctrica como un asunto de seguridad nacional, entonces utilities
Generación eléctrica, nuclear, gas, infraestructura de red y compañías ligadas a energía para data centers pueden convertirse en una de las próximas grandes rotaciones. Entonces, algunas, aparte de las que yo ya mencioné hace bastante tiempo, bueno, pues quizás Constellation Energy, Vistra, compañías eléctricas con generación y distribución energética, ¿vale? Y ninguna de estas, por cierto, es asesoría financiera porque a lo mejor se van a cero y ya está. No sé qué va a pasar con ellas. Pero vamos, que el cuello de botella de la inteligencia artificial puede dejar de ser solo el chip, puede pasar a ser energía, y cuando el mercado entiende un nuevo cuello de botella, pues suele buscar nuevas formas de jugar esa narrativa. Y luego, otra narrativa podrían ser los data centers. Si Microsoft, Amazon, Alphabet, Meta y el resto de grandes tecnológicas siguen gastando cantidades enormes en infraestructura, entonces hay que mirar qué empresas se benefician directamente, ¿vale? O sea, no solo van a ser fabricantes de chips, también centros de datos, servidores, refrigeración, conectividad, energía, almacenamiento y toda la infraestructura que permite que la inteligencia artificial escale. Y hace ya unas cuantas semanas atrás, si no algún mes incluso, hablamos un poquito más de Micron y volvemos a comentar sobre Micron más recientemente y ha estado también subiendo bastante Micron. Pero vamos, que por todo esto los resultados del Mag 7 son tan importantes, no solo por ingresos o beneficios, sino por lo que digan sobre inversión futura. Si el CAPEX sigue fuerte, entonces el mercado va a buscar la siguiente capa de beneficiarios. Y luego además también puede haber acciones concretas para historias propias. Por ejemplo, Robinhood, ¿vale? Si presenta buenos resultados y el movimiento no es exagerado, pues puede ser interesante. Y encima ahora con la ley que van a quitar, esto puede atraer todavía más traders. Recordar que Robinhood, por ejemplo, es una compañía ligada a actividad de mercado, trading, retail, cripto, apetito por el riesgo, igual que Ibit o Coinbase. Y en general, todo lo relacionado con el tema de Bitcoin, ¿vale? Si el mercado vuelve a buscar riesgo, liquidez y crecimiento, pues digamos que aquí hay una correlación interesante entre software, Bitcoin y ciertas acciones cripto. No siempre es perfecta, pero cuando el mercado vuelve a entrar en modo riesgo, muchas veces esos activos se mueven juntos. Netflix, ¿vale? Netflix tiene un perfil más defensivo dentro del crecimiento. Digamos que tiene recompras, tiene caja, tiene una posición competitiva fuerte y después de ciertos pullbacks puede volver a ser interesante para quien busca calidad sin entrar directamente en el trade más saturado de semiconductores. Lo que pasa es que yo Netflix ya lo comenté hace bastante tiempo atrás, ¿vale? Cuando estaban los $80, hicimos un vídeo, estaba dentro del coche, estaba todo oscuro y dije, mira, este es un momento para mí interesante con Netflix. Y oye, Netflix volvió por encima de los $100. Ahora me gustaría un poquito más barato, ¿vale? Antes de pillar Netflix de vuelta y veremos a ver si no hay algún tipo de recesión, pero que el mensaje central es este. No hay que comprar todos los días, no hay que operar todos los días, no hay que perseguir cada vela verde. El mercado siempre da oportunidades, pero no siempre las da cuando tú quieres. A veces, pues, la mejor decisión es esperar. Esperar un pullback. Esperar que el sentimiento se enfríe un poco. Esperar que los ratios vuelvan a niveles un poco más razonables. Esperar a que el mercado te enseñe dónde está la siguiente rotación. Porque ahora mismo, comprar índices en máximos después de uno de los rallies más rápidos de la historia, no sé si es la mejor jugada, ¿vale? O sea, si vas a esperar 20, 30 años, vale, todo puede ir bien. Pero al corto plazo, puedes estar un poquito más nervioso, ¿vale? Porque la relación riesgo-recompensa ya no es tan atractiva. Y esto es algo que muchos inversores tienen que interiorizar. Los grandes retornos no se hacen comprando cuando todos están eufóricos. Se hacen comprando cuando todos están asustados. Siempre que tengas una tesis sólida, por supuesto, ¿vale? Casi digo of course, me sale más el inglés aún. Pero vamos, que la oportunidad como siempre está cuando había miedo, ¿vale? Ahora toca disciplina. No emoción, toca selectividad, no FOMO. Toca, bueno, pues esperar niveles, no perseguir precios. Y mi escenario base sería, el rally ha sido impresionante, ¿vale? Yo tampoco me lo esperaba, ni por muchos anti-settlement days que hubieran, pero ahora mismo está sobrecalentado. Los chips están muy extendidos, el posicionamiento ha pasado de miedo a euforia demasiado rápido y el petróleo pues sigue siendo un riesgo el cual se mantiene alto.
Y la Fed, bueno, pues sabemos que puede volver a dar un golpe de volatilidad y los reportes de las grandes tecnológicas van a ser claves para entender la siguiente fase del ciclo. Así que en resultado, no compres por ansiedad, no intentes recuperar en 2 días lo que quizás compraste durante la caída. Acepta lo que te has perdido, define niveles, busca rotación. Yo voy a mirar un poquito de software, un poquito más, ciberseguridad, infraestructura eléctrica, aún cositas con los data centers, energía, Bitcoin y sobre todo esperar a que el mercado te dé una entrada con sentido, porque ese mercado puede seguir subiendo, sí. Pero vamos a ver, esos anti-settlement days, ¿cuánto les queda? Pero cuanto más eufórico se vuelve, más importante es tener un plan. Y en un mercado así, el inversor que gana no es el que corre detrás del precio, es el que sabe esperar, sabe rotar y sabe comprar cuando el resto vuelve a tener miedo. ¿Vale? Es que todo esto lo ponemos aquí, ¿vale? Ahora se me despido, sabéis suscribiros, dale me gusta, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, vas mucho.